1 hora y media, y cansa eso. Sí, que cuando llegas a la... El miércoles tuve que viajar a Capital, bueno, llevé a mi hija al médico y viajé, se me ocurrió viajar en tren. ¿Por qué? 3 horas tardó el tren, casi me dormí igualmente, no me importó, pero Sí. no, era una carreta. Claro, Llegué pero... agotada. Exacto. Y una cosa es ir a hacer un trámite, otra cosa es ir a prestar atención a una clase. Peor. Y a darla peor todavía, porque encima va a tener que preparar, llegar, volver. Despertar a los alumnos. Cuando manejás no podés tomar mate. Que no yo se ayer hasta el duerman. miércoles hasta que me llevé el mate. Dije, no viajo más en auto, que encima que tengo que manejar, que voy sola, que tengo que manejar, que no me puedo llevar mate, me voy en tren. Sí. Total duermo. Bueno, yo eso quería hablarles un poco hoy, porque también me están exigiendo que dé clases presenciales. Y me imaginé, porque están todas las profes igual. Y yo no quiero dar presenciales, pero bueno, por lo menos el viaje sí va a ser presencial, obvio. Si no los guío desde acá, doblen allá. No, el viaje quiero hacerlo presencial, que después vemos cuándo es. Pero, por ejemplo, la semana que viene me pusieron una fecha para participar en una mesa de examen a las 5 de la tarde ahí en Areco. Voy a estar ahí, así que no sé si la clase que viene hacerla presencial. Capaz me quedo la noche a dormir por ahí, por algún hotel y después me vuelvo. No sé, por eso ahora iba a preguntarle a todos ustedes a ver cómo podemos plantear la clase próxima, porque justo también es la de modelos hidrológicos, que sería bueno que estemos todos sentados ahí con las computadoras para trabajar. Pero también depende de qué computadoras tenemos, cuántas computadoras tenemos, y si quieren empezarla antes la clase en vez de las 18 horas, pero bueno, eso son cosas que me gustaría arreglar con ustedes hoy, ¿sí? Ahora cuando vengan un poco más el resto de los compañeros. Bien. Hola María Candela, que no sé si te saludé. Ángeles, ¿cómo Hola, estás? profe. ¿Todo bien? Hola Ángeles, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, ¿estás lejos? No, el micrófono a veces me anda mal, ¿ahí me escuchás? Ahí un poquito mejor, sí. Ángeles, entre nosotras, me debes unos cuantos trabajos prácticos, ¿eh? ¿Yo? ¿En serio? Sí, señora. ¿Para qué me fijo? Quizá puede ser alguno que haya hecho grupal y lo haya subido RAW. Ya chequeo igualmente. No, acuérdense que ustedes también los tienen que cargar. No, uno que estaba regular, que me tenías que mandar la corrección. Dale, a ver, ahora chequeo. Dale. El segundo es. No, que me tenías que mandar la corrección, nada más, yo te digo. Después hay una chica, Adriana, y Lucía, que me deben la mayoría de los prácticos. Después El mío, acá. Y Candela, vos me debes 2, ¿no? No, creo, el último nada más. ¿No me debes recursos hídricos y erosión? 3 y 4, porque yo estoy al día. ¿Juntos? No, 2 semanas separadas. No, entonces ahora me fijo. Bueno, dale. profe, yo entonces corrección del trabajo práctico número 2 nada más. Sí. Algo Perfecto, del ahí lo práctico. estoy. Fíjate en el aula que te habré puesto que es lo que tenías mal. Yo ahora le aviso a Adri porque nosotros los hicimos a los trabajos. Se debe haber olvidado de subirlo. Bueno, exactamente. Yo tengo que tenerlos ahí subidos porque también me exigen eso, que ver las correcciones. Lo hice con Rocío yo. Casi seguro, pero no me mandaste la conclusión o algo así. A ver, sería el de... El de morfometría. Sí, ese. Bueno, perfecto. Fíjate y así lo vamos a Te agrego y te lo envío. Dale, buenísimo. Bueno, ya después
Todo el resto están bien. Bueno. Que vengan algunos más así aprovechamos la clase. Yo siempre digo, la mitad más uno. Por ahora son la mitad. Falta uno para alargar la clase. Bien. ¿Pasó la tormenta por ahí? ¿Por Areco? En Varadero llovió un poquito hoy a la mañana. No mucho. ¿No llovió mucho? No. ¿Y en Areco? ¿Hay alguien de Areco? Sí. Las chicas son de Areco, ¿no? Porque acá llovió. Yo no soy de Areco, pero estuve en Areco toda la tarde y sí, llovió bastante allá. Ah, está bien. Bueno, a ver, las que estamos acá presentes. Y Diego. Diego me dijo que iba se ausentaba 5 minutitos por la nena. No sé qué. Seguramente que va al baño o algo Sí, por todos los viernes me encanta porque entra bien tempranito para saludarme. La adoro, me encanta. Bien. Chicas, ustedes el viernes que viene pueden hacerlo presencial o si no, por lo menos, porque yo a las 5 tengo el examen, de 5 a 6 supongo que será, presencial ahí a las 6. No sé ni qué sede es. Eso no sé si lo eligen ustedes o lo defino yo. Creo que tenés que preguntar, pero seguramente Sí. nos toca en sede de Rivadavia, porque las cursadas son casi todas en sede de Rivadavia. Y yo puedo, no tengo problema, yo estoy en Areco. Bien. ¿Vos, Rocío? Flavia, perdón. ¿Se te complica? Nosotros tenemos que avisarle a la profe antes, de la materia antes. ¿Quién es? Formulación de proyectos. Igualmente tendríamos que viajar hiper temprano. Pero Soledad. Primero tenemos a Soledad, después tenemos otra materia, después tenemos con vos. El viernes... tienen una en el medio. Claro, tenemos... lo que no tenemos en la semana los tenemos todos el viernes. Porque entonces para el viernes no tengo que avisarle nada más a Soledad, le tengo que avisar a alguien más. No. ¿A la mañana también? No, a la tarde. Lo que sí nosotros haríamos es viajar temprano y tener la materia, la profesora dijo que nos iba a avisar si era virtual o presencial, que todavía no sabía. O sea que si nos toca virtual no hay problema, porque nosotros viajamos a Areco y nos conectamos virtual desde Areco. El tema es que si es presencial, no llegamos. Claro. Vamos a tener que faltar o no sé. Hablamos con ella a ver qué onda. Profe. Diga. ¿Qué día es entonces la salida? De eso están hablando, ¿no? No, todavía estamos hablando del viernes que viene, que yo tengo que tomar examen allá a Areco, a las 5. Entonces el examen será de 5 a 6, ponele. Entonces decía de hacerla presencial el viernes próximo. Bueno. Vos estás allá, ¿no? Yo estoy en Varadero. Bueno, si me puedo organizar con Flavia y Rocío para ir, no tengo problema. O si no, yo no sé, si no, los que están en Areco vengan presencial y hacemos virtual a los que no están. Pero estaría bueno que estén, porque es una clase que es modelos hidrológicos. Y si pueden ir con sus computadoras, entonces es como que trabajaríamos cada uno en su computadora y entiende bien la temática. Pero si no, bueno, la hacemos virtual y yo la hago desde el hotel. No tengo ningún problema. No te escucho, Flavia. Que dije una mala palabra, menos mal que estaba muteada. Nosotros le tenemos que consultar a la profesora a ver si... Buenas. ¿Qué onda? Hola, Javier, ¿cómo estás? Si es presencial o no, porque con ella tenemos 3 virtual, 1 presencial, 3 virtual, 1 presencial. ¿Y qué toca entonces? No saben. No sabía. Teóricamente la clase que viene es presencial, pero como se enojó porque hoy faltó un equipo, entonces como que, no sé, veremos. Bueno. Éramos la mitad del curso y se enojó la profe. Yo con la mitad más uno me conformo. Hola Javier y Lucía, ¿cómo están? Hola profe, ¿todo bien? Estábamos charlando de que la clase que viene, que sea presencial ahí en Areco. ¿Ustedes pueden? Calculo que sí.
Sí, Bien, yo creo que también. bien, Yo, por mi trabajo, el lunes tengo que ir a ver porque ahí depende si me cambian o no de turno de trabajo. Por ah, ahora va todo bien, bien, porque trabajo los fines de semana nada más, pero bueno. Ahora cambié bien, de trabajo y cada vez que uno va a otro lugar te cambian por ahí de trabajo. Por ahí no, por ahí sí. Vamos a ver si me lo respetan. está bien, Pero seguramente no tenga problema porque lo puedo manejar a eso. bien. Bueno, sí, porque tengo que ir a tomar examen allá a las 5. Voy a estar desde temprano allá en Areco. Entonces, bueno, aprovechar para... Me O sea quedo que nosotros y damos clase tendríamos ahí. otro horario entonces, si la semana que viene. No, a las 18. Pero el examen no son 2 horas. Es un alumno solo. No creo que... Ah, lo que tengo que averiguar es si es No, teórico o si pero es me parece que escrito. por protocolo son 2 horas. Va, no sé, no sé cómo es esto en la universidad. Ah, eso no lo sabía. Yo pensé que era terminar el examen y chau. Yo el último final que rendí estuve media hora y me dieron la nota y nos fuimos yo y el profesor, porque estaba yo sola. Claro, por eso Ah, digo, no, no más de sé. una hora es una persona sola que está inscripta, más de una hora no creo que estemos. Ah, porque es oral. Sí, no soy yo Ah, la titular, yo soy una bien. que formo la mesa, pero sí, nunca tomé examen así final, siempre sacaron promoción mis alumnos. Son muy inteligentes. Sí, no hay materias que no podemos promocionar. Ah, Que sí. vamos sí o sí al final. Sí. Bueno, somos la mitad más uno. ¿Diego está? ¿O sigue con la nena? ¿Diego está? No, me parece que no. Todavía no. Bueno. No. En relación al viaje, porque el viaje también, la idea era que sean 2 días, el viernes y el sábado. Es decir, salir desde sede de Rivadavia o cualquiera de Areco, es ir a unos campos, volver, y después el sábado también ir y volver, ¿sí? Pero sería un viernes que al principio lo teníamos planificado como viernes 13, de la semana del 13 de mayo. Ahora hace a ver, admitir, Adriana. Me informaron que hay examen parcial esa semana. ¿Puede ser? Entonces, yo no tengo problema de cambiar de viaje una semana más tarde. ¿Sí? Entonces, esa semana hacemos clase virtual o así como hacemos siempre. ¿Qué fecha ¿sí? sería perdón, el viaje entonces si lo posponemos una semana? Y sería, en vez del 13 de mayo, sería el 20, viernes 20 y 21. Está bien. Pero eso lo tengo que arreglar también con las profesoras que ustedes tienen clase el viernes, ¿no? Viernes 13 tienen parcial. Clase nos dijo que ella había propuesto el 13 como parcial. Sí, que lo iba a hablar con vos o algo. Yo la verdad es que no le entendí muy bien. Por porque eso hoy yo... me me dijo que le iba a hablar conmigo, que ella tenía parcial, pero ¿ustedes qué prefieren? ¿Tener un viaje o un parcial? Pues si no, dejo el viaje y cambio el parcial. Yo tengo que viajar igual. Para el parcial no. o para el viaje tengo que viajar igual. Porque si quieren una semana más para parcial, entonces hacemos el viaje y tienen... ¿Qué pregunta, profe? ¿Qué pregunta esa, por Dios? ¿Es la gallina o el huevo? Claro. No, porque si no hablo porque es de Soledad. Yo voy a viajar con Soledad y estoy en el examen con Soledad. Le puedo decir, bueno, si podés atrasar una semana al parcial, yo me quedo esa semana para hacer el viaje y listo. Pero, bueno, eso lo planificamos a partir de la semana que viene. ¿Estamos? Eso es el único cambio que voy a hacer. ¿No es el 29 el parcial dentro de 7 días? ¿El 29 es? No, el 13 me dijo, de mayo. En mayo, estamos en abril. Claro, por eso. Sí, el 13. 13 de mayo, bueno. dijo. Bueno, le voy a preguntar a ver si puede atrasarlo para el 20, quedamos el parcial, el paseo nuestro, el 13.
Si no puede cambiarlo, lo cambiamos nosotros. ¿Estamos? Pero está en esas 2 semanas. Tengo que hablarlo con ella, que me dijo que me llamaba esta noche, así que esta noche lo arreglo. Después hay otra cosa que es en relación a la clase próxima. La clase próxima tenía que ser conservación de recursos naturales, pero me parece que a ustedes les interesaría más aprender a hacer un modelo hidrológico, ¿sí? Y más en el Areco, que muchos de ustedes son de ahí. Entonces lo que vamos a hacer es la temática de conservación, darla después del parcial nuestro, que es dentro de 2 semanas, y la clase próxima, que va a ser presencial, terminar todo lo que hacemos hoy y agregar la parte de modelización y SIG. ¿Están de acuerdo? Entonces, lo que tendrían que hacer es 2 cosas. Sí, la clase presencial de la semana próxima y cada grupo por lo menos tener una computadora, por lo menos una por grupo, ¿sí? Si pueden tener más mejor, con Excel y con el QGIS, ¿sí? Y después ahí vamos a trabajar sobre otro programa que se llama HEC HMS, que les voy a decir dónde se instala todo, y hacemos todo en una clase presencial. ¿Estamos de acuerdo? Bien, perfecto. Bien. Entonces, hoy vamos a empezar a trabajar con lo que es hidrología de superficie, vamos a reconocer lo que es hidrograma, vamos a ver una metodología de cuantificación de escorrentía, y la próxima clase, que va a ser presencial, la hacemos en sede de Rivadavia, creo, por lo que me dijeron. Hola Rocío y hola Adriana, que no sé si las saludé. Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? 3, 6, 7, 8. Ahí estamos todos, presencia. Perfecto. Entonces empezamos con la clase. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a empezar con esta clase. ¿Están viendo hidrología de superficie? Sí, sí. Sí. Bien. Entonces. Bien. Entonces. Ay, la última, perdón. Hay que era la primera. Pero caramba. Lo que vamos a empezar a ver hoy es un avance de lo que es la hidrología de superficie. Vamos a empezar con la cuantificación del agua de escorrentía. ¿Se acuerdan que estuvimos charlando sobre el ambiente, sobre las características del ambiente? Y entonces vamos a identificar lo que es una metodología de cuantificación de la escorrentía en una cuenca hidrográfica. Entonces, ahora están viendo la pantalla de método hidrograma unitario, ¿no es cierto? Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos a empezar a integrar al método hidrograma unitario todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Para poder cuantificar una cuenca, caracterizarla, ustedes ya aprendieron a determinar morfometría con los distintos tipos de parámetros, forma, relieve, drenaje, donde identificaron la longitud axial, el coeficiente de Gravelius, coeficientes de forma, la rugosidad, las pendientes, los drenajes, el tiempo de concentración, todo eso lo aprendieron a utilizar y eso nos da cómo puede ser cuantificada la cantidad de agua que genera la cuenca a partir de su forma, ¿sí? Otra característica que tenemos que conocer es cómo es el suelo y cómo es la cobertura vegetal o el uso del suelo en esa cuenca hidrográfica, porque todas estas características que puede tener la cobertura del suelo y las características del suelo en sí van a formar o van a actuar como un filtro, ¿sí? El agua va a ser filtrada, va a ser tomada como una esponja también por la vegetación, por el suelo, entonces me va a cambiar la dinámica. Entonces tengo que conocer y caracterizar esa cuenca, no solo por la morfometría, sino por su vegetación y el tipo de suelo. Entonces, por ejemplo, vemos acá, ya del ciclo hidrológico hablamos bastante, entonces la interpretación de estas dos figuras va a ser bastante rápida. Si nosotros tenemos el ciclo hidrológico en un área natural o en un área urbana, vamos a ver que de la precipitación en un área natural, el 10% puede ser escurrimiento,
un 25% puede ser infiltración o percolación. Esa infiltración o percolación puede también abarcar otro 25% que puede haber un movimiento subsuperficial del agua. Y obviamente tenemos una gran cantidad de agua que queda o se evapotranspira hacia la atmósfera nuevamente. Este ciclo tiene un gran beneficio y una gran dinámica del agua al aporte que tiene al suelo y a las plantas. En cambio, cuando tenemos una urbanización, de la cantidad de lluvia que cae en esa urbanización, el 55-60%, es decir, la mayoría de la cantidad de agua que cae en una zona urbana, genera escurrimiento. Y muy poca parte puede infiltrar o puede ser una infiltración somera o debajo de la superficie del suelo por canalizaciones, por tuberías, pero al mismo tiempo decimos, bueno, la urbanización también tiene árboles, tiene jardines, tiene plazas. Sí, ahí tenemos una posibilidad de una evapotranspiración entre el 25 y un 30%. Pero acá lo que quiero que visualicen rápidamente es que hay una gran diferencia entre la dinámica superficial. Y todo lo vamos a tener a partir de lo que es la lluvia, ¿sí? La representación gráfica de la lluvia se hace por medio de un hietograma, que es decir, la cantidad de agua en el tiempo. Entonces acá estamos viendo lo que es un hietograma, una gráfica de doble eje de tiempo y lámina de precipitación, ¿sí? Escuchen los términos, conozcan los términos. Lámina de precipitación. Cada una de estas barras me va a estar indicando en este tiempo cuánto es lo que llovió, ¿sí? Acá a los 30 minutos llovieron menos de 2 milímetros, a los 60 llovieron 11 y así sucesivamente. Esto se llama hietograma. Hietograma lo pueden ver con H-I-E o lo pueden ver con Y-E, ¿sí? Es lo mismo, está bien escrito igual. Ahora, si ese hietograma se transforma en una curva, es decir, donde acumulamos el valor de todas estas barritas, va a conformar esta línea roja. Y esta curva se llama curva de masa de lluvia. Y algunos le dicen curva de masa de lluvia acumulada, ¿sí? Pero esta curva de masa de lluvia me está dando la cantidad de agua que precipitó, diciendo que a los 60 llegó acá, a los 90 llegó acá, a los 180 acá, a los 360 acá, ¿sí? Entonces es la cantidad de lluvia acumulada en esta tormenta. Nosotros en el hietograma vemos las barras individualizadas, en la curva de masa de lluvia es la curva acumulada de precipitación. ¿Por qué les digo eso? Porque son las formas de ingresar la cantidad pluvial que tenemos en la modelización hidrológica, que lo vamos a ver bien en la clase próxima. Ahora bien, en ese hietograma podemos llegar a indicar qué parte de agua llega al suelo e infiltra, qué parte de agua queda en las plantas, qué parte de agua me genera escorrentía. Y eso lo podemos hacer con un hietograma distribuido, ¿sí? El hietograma distribuido es una cosa que podemos visualizar de esta forma, donde tenemos la cantidad en cada una de las barras, la cantidad de pérdidas por intervalos, que las pérdidas las vamos a considerar como agua que no escurre, agua que queda en la cuenca, se pierde del ciclo de escurrimiento, agua que infiltra o agua que escurre directamente. Si visualizamos este histograma distribuido, podemos decir que el escurrimiento se empezó a generar a los 120 minutos. Todo el resto del agua de la tormenta quedó mucha cantidad en las ramas de los árboles, en los pastos, en los humedales, ¿sí? Que es la parte naranja, y la parte verde es la que se quedó en el suelo por infiltración, ¿sí? Este es un hietograma distribuido y la idea es que hoy aprendamos a construirlo. Entonces ahí es donde tenemos que conocer lo que es un hidrograma o lo que es un escurrimiento superficial, que es el agua que fluye sobre la ladera que estuvimos hablando durante este plazo de tiempo. En sí, el hidrograma es una representación gráfica de esa escorrentía. Cuando se representa nada más que el escurrimiento, se denomina hidrograma. ¿Cómo se visualiza?
Bien. La cuantificación, la modelización, la simulación de un hidrograma es lo que genera la modelización hidrológica. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de cómo puede llegar a ser una modelización hidrológica. Si nosotros tenemos un curso de agua como este, que acá lo que yo quiero demostrarles es que tenemos planicies de inundación, que son las laterales, son las orillas del perfil del suelo. Tenemos una área donde está el agua corriendo en sí, y eso nos va a estar diciendo en nuestro modelo que hay una zona de planicie de inundación, que son las orillas, que es hasta donde llega el caudal máximo de agua cuando hay exceso hídrico, y hay una zona de canal, que es por donde circula el agua. Entonces, si tenemos una situación como esta, por ejemplo, que no está lloviendo, nuestro hietograma va a ser nulo, porque no hay lluvia, ¿sí? No hay lluvia, no hay hietograma. Pero nosotros sabemos que si nos paramos al lado de un río, cuando no llueve, este río, si es permanente, tiene agua. Entonces, hay agua corriendo por ese canal, que es agua de la napa freática, ¿sí? Del agua subterránea que asciende a la superficie. Esa agua subterránea que asciende me genera un caudal, que es el que vemos en el río. Y ese es el que vamos a graficar en el hietograma. Entonces, si no está lloviendo, empezamos la gráfica del hietograma con una línea en una gráfica que es también tiempo en el eje X, y en el eje Y vamos a tener el caudal, que siempre se denomina con una Q, ¿sí? Q de queso. Cuando no está lloviendo, este río genera escorrentía, pero subterránea, ¿sí? Está generado a partir de escorrentía subterránea. Entonces, este río se llama efluente o ganador, porque gana agua subterránea, no es superficial, es agua ni tampoco pluvial, es agua subterránea, es un río ganador o efluente. Ahora bien, si la napa freática empieza a descender sucesivamente porque no llueve, entonces va a llegar un momento en que no va a estar en contacto con la superficie del aire y el río se seca, ¿sí? Ese hidrograma va a empezar a descender, va a seguir descendiendo hasta que llueva, ¿sí? Va a llegar un momento en que, como decía anteriormente, va a estar seco, se va a secar porque no hay agua de la napa freática. Pero si empieza a llover, se empieza a generar el hietograma y todo el agua que caiga tanto en las laderas como sobre el canal, sobre el río, va a generar escurrimiento, ¿sí? Entonces va a empezar a generar de nuevo el ascenso del hietograma, porque el hidrograma, a partir de este hietograma, ¿se acuerdan que dijimos que en el hietograma una parte es escorrentía y una parte es lo que queda en las plantas o lo que infiltra? Entonces, este hietograma me va a empezar a formar el hidrograma. Ahora bien, si empezamos a visualizar con ojos hidrológicos, lo que dijimos recién, que es la parte del agua que queda en las plantas, en el humedal, en las zonas costeras, en el suelo, se llaman abstracciones. Entonces, cuando en hidrología hablamos de abstracciones, estamos hablando de toda esa agua de la lluvia que no llega a generar escorrentía. Todo el resto que genera escorrentía se llama precipitación neta, porque es una precipitación neta la que genera escorrentía. Esta precipitación neta me va a hacer cargar el arroyo. El arroyo va a tener más agua y me va a empezar a generar una parte de aporte de escorrentía del hidrograma. Ahora, cuando termine la lluvia, tiene que circular toda la escorrentía y todo el agua que cayó de esa tormenta desde la parte más alejada de la cuenca, desde la cabecera de la cuenca, hasta salir por la punta del aforo. Entonces, todo el agua que cayó de lluvia en toda la cuenca tiene que salir por un punto para poder generar el hidrograma.
En ese caso estamos hablando del tiempo de concentración. ¿Se acuerdan que hablamos en morfometría de tiempo de concentración? De la última gota de la tormenta que llega a la salida de la cuenca. Bien, es la que me va a generar todo este hidrograma, ¿sí? Toda esta lluvia, precipitación neta que me genera la escorrentía, va a hacer que toda la precipitación caída en todas las partes alejadas de la cuenca y llegar hasta el punto de aforo, me va a generar ese hidrograma. Al mismo tiempo, estamos viendo que acá hay una parte en verde, ¿sí? Esta azul es la que estábamos hablando recién, pero la verde es que las napas freáticas se empezaron a recargar por un poquitito de escurrimiento que había, infiltración, percolación. Entonces las napas empezaron a ascender y entonces también el río empezó a ascender porque las napas empezaron a ascender. Entonces el caudal sube, no solo por el agua de escurrimiento que viene por todos los arroyos o por toda la lámina de escurrimiento sobre las laderas, y sino también por el agua de ascenso de la napa freática, porque se está recargando en todos estos lugares me están recargando la napa. Al ascender la napa, también me asciende la carga que tenemos acá. Entonces, cuando termina de llover, la última gota va a llegar al aforo y va a empezar a descender esa cantidad de agua, porque de vuelta llega un momento que se cargó toda el agua y empieza a vaciarse de una zona a la otra y me genera el descenso, ¿sí?, de esta curva del hidrograma hasta que termina la escorrentía. Llega toda el agua de escurrimiento a la zona de aforo, ¿sí? Y si miramos acá, ese tiempo que tarda en recorrer todo ese escurrimiento es el tiempo de concentración que habíamos hablado cuando hablábamos de morfometría, ¿sí? Ahora, cuando vemos la parte verde, ¿qué me está diciendo? Claro, la napa freática fue empezando a cargarse, como decíamos recién, pero más lentamente, al mismo tiempo se había agua por el aforo, y esas dos cosas me están indicando esto: el ascenso del agua freática más la descarga del agua de escurrimiento, ¿sí? Ahí tenemos un hidrograma completo. Cuando empieza a salir nuevamente solo el agua de la napa freática, la cargada a nivel subterráneo, es que generamos un hidrograma completo. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe, parece sencillo. Sí. Genial. Entonces, cuando vuelve... Cuando tengamos que hacerlo solo, ahí después le avisamos. Bueno, bárbaro. Cuando vuelve a conformarse la napa freática, la que conforma el hidrograma, entonces ahí la base empieza a disminuir hasta al nivel de base, ¿sí? El nivel de la base es el nivel de caudal que tenemos todos los días, aunque no llueva. ¿Estamos? Ahora, si teníamos la situación anterior, que empezó a descender el caudal y sigue sin llover y empieza el solcito a descargar las napas freáticas y a bajarse las napas freáticas, llega un momento que el caudal es cero, como habíamos dicho anteriormente, se seca el arroyo, ¿ven? El arroyo no tiene más agua, o el río se seca porque no tiene ningún tipo de información hidrológica, ni pluvial ni subterránea, ¿sí? Este río se seca. Este río seco se llama perdedor, porque está perdiendo agua, o influente. Anótenlo. Pregunta de parcial. ¿Cómo considerar un río perdedor o un río ganador? Ahora bien, si cuando está totalmente seco empieza a llover, toda esa parte verde que veíamos en el hidrograma no va a existir porque estaba seco, ¿se acuerdan de recién? Entonces, en esa situación vamos a tener solamente el hidrograma de escorrentía, ¿sí? Solo se conforma el caudal hidrológico por la lluvia que cayó y por el escurrimiento que generó caudal. Entonces, el hidrograma es puramente de escurrimiento. Y este hidrograma es el que vamos a estudiar en la modelización hidrológica. Solo el hidrograma de escurrimiento, que es el que genera las inundaciones, es el que genera también los distintos tipos de dinámica superficial para el aporte hidrológico. Cuando este río empieza a recargar el acuífero, puede ser que empiece a conformarse
posteriormente, luego de que termina la tormenta y al final de la escorrentía superficial, puede empezar a comenzar el nuevo hidrograma con un aporte subterráneo, ¿sí? Pero bueno, esto ustedes también lo ven en las situaciones de cuando hay una extracción de agua para riego, ¿sí? Cuando hay bombeo de las napas freáticas, lo que se genera es esto, ¿sí? Lo que hablábamos recién. O porque bajan las napas debido a que se secó el río o porque bajaron las napas por un exceso de extracción de aguas por bombas o por bombas domiciliarias, por bombas de riego o mal uso del agua, se desaparece el hidrograma y se transforma en un río perdedor. Bueno, si entendimos todo esto, no guardar, volvemos a hidrograma, que ya entendimos que es la respuesta de la lluvia ante en una cuenca hidrográfica, y podemos empezar a analizar particularmente el concepto de hidrología de superficie y cómo se conforma ese hidrograma. Si lo visualizamos a nivel matemático, lo podemos simplificar con un triángulo, ¿sí? Tenemos una base que es el tiempo y los lados que son las caras del hidrograma que veíamos recién. Ese triángulo que está conformando el hidrograma, que es la gráfica derecha, está en función de la cantidad de lluvia en el tiempo. Y ese hidrograma me está representando el caudal en relación a todo el agua que llovió y cuánto es lo que se perdió por abstracciones, que era la infiltración y el agua que quedaba en la vegetación o en los distintos estratos. Me lo vuelve un segundito, profe, que me quedo para copiar una cosita. Perdón, ahora que estoy yendo para el otro lado. Ahí. ¿Está bien? Listo, profe. Bien. Entonces, los hidrogramas van a depender mucho de la morfometría que tiene la cuenca. Si son cuencas muy grandes, con pendientes más suaves, tenemos hidrogramas más planos, más largos, más redondeados. En cambio, si son cuencas de montaña con mucha pendiente, esta pendiente hace que aumente la velocidad de escorrentía, entonces los picos del hidrograma, la curva del hidrograma tiene otra forma y los volúmenes y la salida de la cuenca es mucho más abrupta, ¿sí? Entonces, la morfometría es importantísima, ¿sí? Al mismo tiempo... Profe, perdón, ¿puedo ir para atrás? Estaba dibujando justo. Va muy rápido hoy. Voy muy rápido. Quiero terminar. No. Entonces, ¿pero entendieron esto? Sí, profe. Sí, Bien. sí. ¿Sigo? Sí. Bien. Entonces, el hidrograma, cuando yo veo un hidrograma, puedo llegar a interpretar qué tipo de características tiene la cuenca. ¿Se acuerdan que hablábamos de rugosidad, de la rugosidad de la cuenca? La rugosidad también me va a estar dando. Si es una superficie muy rugosa, entonces el agua tiene que circular más detenidamente, más lentamente. En cambio, si es una superficie más suave, circula más rápido, ¿sí? También va a dar diferentes hidrogramas. Ahora bien, si empezamos a relacionar todo lo que veíamos recién, la morfometría de la cuenca, el hidrograma y la lluvia, entonces tenemos que sí o sí conocer los tiempos, ¿sí? Y la duración de esos momentos que tiene la hidrología superficial. Entonces, cuando nosotros graficamos esa situación del hidrograma en relación a la morfometría y a la tormenta, tenemos que discernir cuál es la parte que se genera un almacenamiento o las infiltraciones, como decíamos recién, y cuál es la parte que genera la precipitación efectiva, ¿sí? Entonces ahí también vamos a definir que nuestro hidrograma sea de una forma o de otra. También tenemos que el hidrograma puede acumularse, no solo ser una campana de Gauss, sino también generar una campana acumulativa, ¿sí? O una gráfica acumulativa, como lo vimos con el hietograma. El hidrograma más conocido, el del Servicio de Conservación de Estados Unidos, es un hidrograma en forma de campana de Gauss.
que va a estar graficado a partir del tiempo en relación al caudal. Bien, esa gráfica de hidrograma tiene sus partes. Cada parte me está indicando una situación dentro de ese análisis de tormenta. Cuando empezamos a hablar de esa curva, tenemos que definir 4 partes bien específicas. La curva de concentración, la punta del hidrograma, la curva de descenso y la curva de agotamiento. Todo en relación al tiempo y a su caudal, ¿sí? El inicio de la curva de concentración se va a dar al inicio de la lluvia, al inicio de la tormenta, es decir, al inicio del hietograma. Entonces, la curva de concentración lo que me está diciendo es cómo va a aumentar el caudal del río hasta que llegue toda la mayor cantidad o la máxima cantidad de lluvia a la salida de la cuenca, ¿sí? Esa es la curva de concentración. Cuando finaliza la curva de concentración, tiene un punto que se llama punta del hidrograma, que es el caudal máximo, ¿sí? Que el caudal máximo es toda la lluvia y todo el escurrimiento generado en esa cuenca en la zona de aforo. A la salida de la cuenca lo contabilizamos y me genera la punta del hidrograma. Luego, a partir de que se genera la salida y empieza a circular esa última gota de lluvia que les comenté, empieza a circular y a generar una disminución del caudal, estamos con la curva de descenso, ¿sí? Y la finalización de la curva de descenso es la que me forma la curva de agotamiento que habíamos dicho, que era el aporte de la napa freática, es decir, aguas subterráneas, ¿sí? Acá tenemos el inicio de otra curva de agotamiento, la curva de ascenso, pico de hidrograma, curva de descenso y de vuelta curva de agotamiento. Si nosotros hacemos una línea por acá, tenemos que todo esto era la parte azul del hidrograma que vimos recién y todo esto la parte verde del hidrograma que veíamos recién. Ahora bien, también tenemos que definir no solo las curvas en relación a los caudales, sino los tiempos. El tiempo de crecida es el tiempo desde que se inicia el hidrograma hasta la punta del hidrograma. Este es el tiempo de la crecida en términos hidrológicos. El tiempo de respuesta de la cuenca es la relación entre el centro de gravedad del hietograma y la punta también, ¿sí? El tiempo de respuesta es cómo va a responder la cuenca en relación a todo ese evento pluvial. Y por último tenemos el tiempo de base, que es desde que inicia el hidrograma hasta que finaliza. Es decir, el tiempo transcurrido entre que se inicia la crecida del caudal por la lluvia hasta que finaliza, ¿sí? Profe, entonces, Sí. Disculpa, ¿el tiempo de crecida era desde el inicio hasta el punto máximo? Hasta el caudal, así, exactamente, el tiempo pico. Perfecto. Punto pico. Todos esos me van a estar dando una caracterización. Profe, ¿puedes volver para atrás un segundo? Bien, ahí. No sabe lo que estamos escribiendo, cualquier cosa, ¿eh? Cualquier No, apunte. Profe. chicos, todo esto está en los libros, en los dos manuales, ¿sí? Están los manuales, no es necesario. Abran el manual, está esto que estoy contando, ¿sí? Bien, entonces tenemos una curva de concentración, un pico de hidrograma, una curva de descenso y el agotamiento, ¿sí? Tenemos que conocer esas 4 fases. Esto que estamos hablando se denomina descomposición del hidrograma, ¿sí? Generalmente se habla directamente de hidrograma completo, que es lo que vamos a trabajar nosotros. Ahora bien, miren este ejemplo de acá. Acá tenemos una parcela donde, un campo grande de 100 kilómetros cuadrados, donde se supone que hubo una lluvia uniforme en todo ese campo y lo simulamos en 3 condiciones de uso del suelo diferentes. En una que es un cultivo agrícola, en otra que es un pastizal, es decir, que la cobertura es toda homogénea con una cobertura de 10, 20 hasta 50 centímetros de altura,
Y la tercera era esa cuenca, esa misma parcela o cuenca, completamente forestada, ¿sí? Con un bosque. Miren la respuesta de la misma tormenta en relación a los 3 hidrogramas. En el cultivo agrícola se generó una punta de hidrograma con mayor caudal. Miren el caudal que generó, 896 metros cúbicos por segundo, es todo ese caudal generado. En el pastizal el caudal es menor, es decir, que hay más abstracciones, es decir, más cantidad de agua quedó en las plantas, en ese pastizal o en los arbustos. Y miren la situación en el bosque. En el bosque quedó casi la mitad, un poquito más de la mitad, de agua de abstracciones y bajó mucho el pico del hidrograma. Y al mismo tiempo lo aplanó tanto de una forma que hizo que también la curva de descenso se haga más retrasada en el tiempo, ¿sí? Si vemos el pico de los 3 hidrogramas, vemos que el pico es a la misma hora, a las 4 horas, pero la respuesta, es decir, la curva de descenso, es diferente. Entonces, en el azul de cultivo agrícola vamos a ver que es más abrupta la cantidad de agua, llega más rápido y al mismo tiempo es más cantidad de agua. En el pastizal es menos cantidad y llega más lento, y la mayor lentitud se le da al bosque y menos cantidad, ¿sí? Son ejemplos que vamos a ir también trabajando durante estas clases. Ahora ustedes me dicen, ¿y cómo lo mido ese aforo? ¿Cómo mido ese hidrograma? ¿Cómo lo genero? Por una estación de aforo. Una estación de aforo es un lugar a la salida de la cuenca, al cierre de la cuenca, donde se mide el caudal. La medición puede ser directa, es decir, vamos a ese lugar, nos paramos en ese lugar y contamos la cantidad de agua que sale, o puede ser indirecta. Con la pelotita, si no. Ahora lo vemos, con la pelotita puede ser. O si no, en forma indirecta, por lo que se denomina curva de gastos, ¿sí? Ese caudal lo vamos a medir en un perfil. El perfil es un corte, como un diseño transversal que se hace al curso de agua, este dibujo que vemos acá. Ese perfil transversal al curso de agua tiene que tener un ancho, es decir, una longitud, desde un punto 0 hasta un punto X, que es la longitud máxima, y una profundidad, ¿sí? ¿Cómo mido desde dónde empiezo a medir? ¿Cuál es el H0, es decir, el inicio de la longitud hasta la parte más alta? Yo me paro en el arroyo donde voy a hacer el perfil y me pongo de espaldas a la cabecera, ¿sí? A donde se inicia el arroyo. Yo acá voy a medir, acá tengo el perfil del arroyo, allá es donde se inicia el arroyo, entonces a la izquierda de ese inicio voy a tener el punto 0, ¿sí? Ahora, si miramos ese dibujito, entonces, si yo a la izquierda tengo el punto 0, entonces quiere decir que la cabecera está acá atrás mío. La cabecera de cuenca está allá atrás. Yo estoy mirando aguas abajo y tengo a la izquierda mi punto 0. A la izquierda tengo mi punto 0, que es este de acá. Entonces tiro una soga, una cinta métrica, ahora vamos a ver que hay un montón de instrumentales más, y voy midiendo en forma continua la profundidad del arroyo. La profundidad del arroyo es a la tierra, abajo del agua, ¿sí? O del río, lo que sea. No es al pelo de agua, es abajo, ¿sí? Entonces yo estoy midiendo que en esta línea, todo esto que está acá tiene agua. Y estoy tirando líneas en profundidad. Eso lo puedo también hacer a partir de lo que se denominan distintos tipos de instrumentales. Ahora, tengo estos que son unas reglas que se llaman limnímetros. Puedo poner limnímetros en la planicie de inundación, esta que veíamos acá. Puedo poner limnímetros acá, que son escalas, que son reglas, y entonces voy a ver cómo sube y baja el agua y tengo que ir midiendo cuánto sube a partir de un perfil. Entonces voy midiendo cuánto es el ascenso de ese caudal. Esa es una forma manual. Después tenemos limnímetros, donde tenemos limnígrafos, se llaman.
anteriormente se usaban, ahora vamos a ver que hay otro instrumental, que estos van graficando en forma automática cuánto sube y baja el agua. Ustedes verán acá esto y dicen, pero si acá no hay agua, ¿para qué queremos? No, porque este es un curso torrencial, después vamos a ver las características que tienen, y el agua, miren dónde está el nivel de este puente, el agua puede llegar hasta acá, ¿sí? Entonces me cubre todo esto, y este limígrafo me está midiendo todo ese nivel de agua. Muchas veces también se ponen los limígrafos, que son de este estilo, en casitas, ¿sí? Y tocan con una plomada el pelo de agua. Entonces, si el nivel sube o baja, esa pluma va a subir y bajar también. Y eso me lo va a estar anotando en una gráfica, ¿sí? En forma automática, y me va entonces a estar diciendo el caudal. Pero para todo eso tenemos que haber hecho un perfil, y yo tengo que saber cuáles son las características de longitud y de profundidad de mi perfil. Hoy en día tenemos la suerte de disponer instrumental con muchísima más tecnología, desde GPS hasta instrumental de cuantificación de perfiles. Acá, esto que se llaman caudalímetros o Doppler, por resonancia sonar, ven acá tiene la cinta que yo les dije recién, esa transversal al curso de agua, se va caminando con este aparato al lado de la cinta, se va leyendo la cinta, se incorpora al aparato, bueno, al mismo tiempo el aparato tiene un GPS que va leyendo en forma automática las distintas distancias y también tiene un sensor que mide las profundidades, ¿sí? Entonces ahí va dibujando en forma automática el gráfico de ese perfil. Al mismo tiempo, este Doppler tiene un sensor abajo con un caudalímetro que vamos a ver ahora, que mide la velocidad que tiene el agua, ¿sí? Este hombre está midiendo acá con un aparatito la velocidad del agua y si no se miden con estas lanchitas también la velocidad del agua. ¿Cómo se mide? Con una especie de molinetes que tiene. Los anteriores, y que siguen funcionando hoy en día, que los seguimos usando, se llaman molinetes o correntómetros. Son aparatos como estos que se meten abajo del agua y esta hélice, como hay velocidad de agua, la hace rotar, ¿sí? Es un molinete común. Esa cantidad de vueltas que da el molinete me está dando la velocidad de la corriente. Esa velocidad de la corriente me da una señal y me está al aparato y me está cuantificando la velocidad de la corriente. Y si yo sé la velocidad y al mismo tiempo, con el perfil que habíamos visto anteriormente, sé la superficie que ocupa, el área que ocupa, todos sabemos que caudal es velocidad por área. Entonces, multiplico la velocidad del correntómetro o del molinete o del Doppler por la superficie del perfil y voy a tener el caudal, ¿sí? Entonces, la velocidad en metros por segundo, el área en metros cuadrados, metro por metro se genera un metro cúbico, segundo es el tiempo que está midiendo, voy a obtener el caudal. De esta forma, yo voy a aforar la cantidad de agua a la salida de la cuenca, ¿sí? Si nosotros queremos identificar bien cuál es la zona donde hay mayor velocidad de agua en ese canal, tenemos que hacer dos perfiles, un perfil transversal y un perfil longitudinal sobre la corriente. El transversal, ¿sí?, que es de un lado al otro del arroyo, me va a decir que la mayor velocidad es en el eje central. Luego tenemos una curva de velocidad menor y la más baja es la que está cercana al suelo, a la tierra, ¿sí?, por el rozamiento, ¿sí? El mismo rozamiento del agua sobre el suelo va a hacer que la velocidad disminuya. Entonces, sobre los costados, por eso mismo, cuando estamos metiéndonos en un arroyito, cuando la profundidad es poquita, la velocidad del agua es menos. Cuando nos vamos metiendo, aumenta la velocidad del agua, ¿sí? Si nos metemos al medio del arroyo, en la parte superior, en la parte central, vamos a tener la máxima velocidad del arroyo. Si lo vemos en forma transversal, es decir, como un corte hecho acá en el eje central, vemos esto que está acá.
la velocidad máxima me está indicando esta curva de acá y esta es la velocidad media. La velocidad media generalmente se considera a 1/6 de la altura total, ¿sí? 0,6 de la altura total es la velocidad media y 0,2 de la altura total es la velocidad máxima del arroyo. Entonces, ese aparato, ese molinete, correntómetro, Doppler, el equipo que utilicemos, para hacer un análisis hidrológico, lo tengo que meter en el agua, no arriba ni abajo muy profundo, sino a la velocidad media. Es decir, tengo que meter ese eje, ese aparato, a esta profundidad y medir la velocidad a esta profundidad, ¿sí? Si lo mido muy arriba, voy a tener mucha velocidad de agua. Si lo mido muy abajo, voy a posiblemente tener mucho menos que la media de velocidad de agua. Entonces, el equipo para medir lo voy a tener que colocar a una profundidad de 1/6 de la profundidad total, es decir, a la profundidad de velocidad media. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. Sí, profe. Excelente. Bien. Esto también está en el manual, porque lo tengo abierto y no lo encuentro. Pero capaz que El instrumental creo que sí está en el manual de manejo de cuencas, no en el de elementos. En el manual ¿en cuál estás? En el de manejo de cuencas. ¿Y no está la parte de Está en otro de capítulo. instrumental? Bueno, si no, ahora lo busco y lo miramos. Métodos, dice. Ay, no me acuerdo de memoria ahora. No lo tengo acá, por eso. Estimación de caudal, sí, seguramente está. Después busco en el otro capítulo. Fíjate que en algún lado está. Ahora yo después, si no lo busco, y se los mando. En relación a integrar el perfil con las velocidades y obtener la velocidad media o promedio del perfil, la vamos a ir obteniendo a cada una de estas profundidades. ¿Se acuerdan que les dije que tenemos una distancia total y teníamos que ir midiendo las profundidades que tenemos? Entonces, medimos la velocidad acá a la sexta parte, la velocidad acá, acá y acá. Obtenemos la velocidad promedio. Una vez que tenemos la velocidad promedio y el área promedio, que va a estar dada por un triángulo de este lado, un triángulo de este lado, la superficie de estos dos triángulos me dan los extremos, más la superficie de estos tres cuadrados o rectángulos, me va a dar el área total, ¿sí? Considerando área promedio como la longitud esta con las alturas que vamos a ir teniendo parcialmente acá. Una vez que sacamos el área y una vez que tenemos todas estas velocidades, la sumatoria de todos los caudales, de todos los valores promedios, obtenemos el caudal total, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer un aforo en cada una de estas líneas, tenemos que sacar la superficie de cada uno de estos, la sumatoria de todos los caudales, área por velocidad, nos va a dar el aforo total. Antes, cuando teníamos los correntómetros o esos niveles que veíamos en forma manual, todo esto lo hacíamos manual. Perdón, profe, me perdí ahí. En el caudal de un tramo, o sea, Sí. Q igual, y la B1, ¿qué sería? ¿La velocidad promedio que sacamos antes? La velocidad acá, B1, B2, acá están, ¿ves? Acá arriba están. Ok, ya está. B1, B2. ¿Estamos? A ver, espérenme un segundo que... Bien, entonces, déjenme un segundo. Ahí, la sumatoria de todo. Ay, permítanme un segundo, que me está llamando mi hijo. Hola. Ya voy. ¿Me esperan un segundito? Sí, profe.
Disculpen. Entonces, sacamos el área total a partir de cada uno de estos parámetros. ¿Se entendió? Sí, clarísimo, profe. Gracias. Bien, sigamos. La curva de gastos que les mencionaba anteriormente, o curva de aforo, es otra forma de cuantificar que lo hacíamos en la antigüedad, hace unos años. Me pareció, digo, qué rara esta, pero es la misma que la otra, nada más cambió. No, es diferente. ¿Por qué? Porque en este eje ¿vieron que yo les mostré las escalas? No, ¿vieron que yo les mostré las escalas? Las escalas para medir altura, de hasta dónde llega la presencia de inundación. Bueno, esa altura se pone acá con los limnímetros o limnígrafos, y nosotros con esa altura, y ya teniendo todo el perfil y teniendo todas las características, sabemos los caudales. Entonces, se conforma una curva de aforo cuando podemos relacionar la altura con el caudal. La altura esta siempre va a tener este caudal, la altura esta siempre va a tener este caudal, la altura esta siempre va a tener este caudal. Estas curvas se utilizan nada más para limnímetros o limnígrafos, cuando tenemos esas reglas al lado de los cursos de agua. Hoy en día el Doppler, que es lo que más se utiliza, lo hace solo, ¿sí? Lo hace en forma automática. Entonces no se utilizan más estas, pero hay muchos ríos con datos históricos y a ustedes les van a decir, ¿querés la curva de aforo? Bueno, dame la curva de aforo, pero yo lo que necesito es el hidrograma, ¿sí? No la curva de aforo. ¿Estamos? Esa es la gran diferencia. Cuando hablamos de aforo, siempre hablamos de caudales, de cantidad de agua que sale en ese lugar a la salida de la cuenca, ¿sí? Ese caudal generalmente es en unidades de volumen por tiempo, es decir, metros cúbicos por segundo o litros por segundo. Pero puede ser diario, es decir, el caudal cada día, puede ser mensual medio, puede ser anual medio. Y cuando se habla de anual, estamos hablando del módulo, ¿sí? El módulo es la cantidad de caudal anual para un río considerado, ¿sí? Ahora bien, si en vez de tener esa cuantificación a nivel de caudal, la queremos obtener a nivel de volumen, ¿sí? Estamos hablando de aportación. Aportación anual, aportación mensual, y se mide en hectómetros cúbicos. Es el mismo en otra unidad de medida. Entonces ahí estamos viendo la lámina que puede llegar a tener en la superficie de la cuenca. También podemos tener lo que se denomina caudal específico, ¿sí? Que es el caudal por unidad de superficie, que se mide en litros por segundo en relación a la superficie, a los kilómetros cuadrados de la cuenca, ¿sí? Y por último, la lámina de agua equivalente, que es esa aportación anual que veíamos recién en relación a la superficie de la cuenca. Entonces, esa lámina me está dando como un manto de agua que se genera en una unidad de tiempo, que en este caso es el año. Esas son distintas formas de medir los caudales, pero nosotros vamos a trabajar particularmente en la clase de hoy con métodos hidrometeorológicos, es decir, a partir de una tormenta, ¿cuánto podemos decir de que esa lámina, que es esta lámina de escorrentía, es la que me va a generar la precipitación? Esa lámina de escorrentía generada por esta precipitación me va a cargar toda la cuenca hidrográfica y me va a generar parte de agua que va a llegar hasta acá. Entonces, hay una parte que va a generar escorrentía y hay otra parte que puede ingresar al suelo, ¿sí? Esa parte que puede ingresar al suelo es la que también tenemos por abstracción. Esa es infiltración, es la que no forma escorrentía. En este caso, un ejemplo que mostramos acá, la lámina de escorrentía es un 25% y un 75% de agua que ingresa al suelo. Ahora, vamos a ejemplos. Si vamos a la costa atlántica o cualquier costa costa arenosa, todo el agua que llueve en la arena infiltra. Entonces, esa lámina de exceso no la vamos a tener. Va a haber toda infiltración. Ahora, si está lloviendo en plena ciudad, vamos a tener más cantidad de lámina color rosada que de infiltración, ¿sí? Esas son las formas que podemos llegar a interpretarla.
Si nosotros queremos visualizar esa tormenta a nivel de gran cuenca hidrográfica, una cuenca hidrográfica puede estar lloviendo en una parte de la cuenca y en otra parte no, ¿sí? Entonces tenemos que analizar las características de la cuenca, la distribución, la morfometría. Al mismo tiempo podemos sí tener la misma tormenta, ven toda la zona verde, toda esta tormenta en la misma cantidad en toda la cuenca y que sea uniforme. Eso también puede suceder. Pero lo tenemos que analizar de forma separada, ¿sí? Eso lo podemos visualizar tranquilamente a distintos niveles en distintas cuencas hidrográficas y hoy por suerte tenemos información satelital. Entonces, si nosotros tenemos esa tormenta que sea uniforme en toda la cuenca, entonces el hidrograma va a ser más o menos uniforme. Pero si está lloviendo, en una parte está lloviendo muy, muy fuerte y en el resto de la cuenca no, entonces vamos a tener hidrogramas bastante diferentes. Donde llovió mucho, el pico de hidrograma va a ser más alto y donde llovió más uniforme o menos cantidad, el pico de hidrograma va a ser más bajo, como tenemos en este caso de acá. Ahora, también podemos comparar que llovió más en la cabecera de cuenca que en la cuenca baja. Entonces vamos a tener un hidrograma diferente de cada zona. Si llueve en la cabecera de cuenca, que es esta mancha azul, vemos que el hidrograma se está retrasando. En cambio, si llueve directamente en el aforo, la curva de ascenso va a ser más rápida. Y después tenemos la situación del movimiento de las tormentas, porque puede estar lloviendo, empezar a llover en la parte alta e ir moviéndose la tormenta hacia la desembocadura. O al mismo tiempo puede estar lloviendo en la parte de la desembocadura y moverse la tormenta hasta la cabecera. Entonces, cualquiera de las dos formas me va a generar hidrogramas con un mismo zona de pico, ¿sí? El pico va a ser justamente en el momento de traslado de esa tormenta. Entonces, la distribución, el tiempo, todas estas características de la tormenta son muy importantes para definir. Y después tenemos el uso del suelo. Si tenemos una cuenca que es totalmente, sin ningún tipo de urbanización, una cuenca natural, entonces capaz que el hidrograma va a ser mucho más suave porque vamos a tener muchas abstracciones. En cambio, en una cuenca más urbanizada, el pico va a generarse mucho antes, ¿sí? Porque va a tener un ascenso de hidrograma mucho antes y un descenso también más anticipado. Todo esto me va a estar diciendo la forma que va a tener la cuenca, el tipo de cobertura que tengamos, toda esa dinámica que vamos a ver en la cuenca hidrográfica. Si queremos calcular ese volumen de escorrentía, yo lo veo así como queremos calcular un vaso, la cantidad de agua de escorrentía que genera, ¿sí? El flujo de superficie me va a estar dando la cantidad de agua que genera. Si yo quiero ese volumen de agua, ese vaso de agua, distribuirlo en toda la cuenca, ¿sí? Entonces voy a obtener la escorrentía en forma uniforme y se llama escorrentía uniforme equivalente. Esto es muy utilizado cuando analizamos los modelos hidrológicos. Cuando hablas modelos hidrológicos, tratás de uniformar las características de la cuenca, ¿sí? Para que sean unidades uniformes y que ese exceso esté distribuido en forma uniforme, ¿sí? En forma uniforme equivalente en toda la cuenca. Entonces, lo que hay que hacer para lograr determinar el caudal es conocer el dietograma y transformarlo en la cantidad de agua de escorrentía, ¿sí? Superficial, que es la que vamos a analizar. Entonces, vamos a tener la escorrentía superficial, que dijimos que es la que escurre directamente sobre la superficie del terreno. Lo que acá se llama interflujo, que son las abstracciones que venimos hablando desde el principio, y el flujo base. Todo esto va a estar relacionado a una tormenta entera. Ahora vamos a empezar a separar las partes de ese hidrograma y a decir cómo cuantificar ese hidrograma. Dijimos que hay una parte del hidrograma que se pierde por abstracciones y hay una parte que es la que me genera la escorrentía directa. Entonces lo que podemos decir es que si este es el dietograma,
hay una parte que es la que perdemos por abstracciones y hay otra parte que es escorrentía, ¿sí? Ahora, esto lo podemos analizar en el tiempo, ¿sí? Podemos poner tiempos uniformes, acá hay 6 horas, podemos ponerlo en la cantidad que queramos. Entonces, si nosotros queremos nada más definir la escorrentía directa, lo que genera sí o sí escorrentía, entonces también tenemos que separar del hietograma total nada más la parte que genera escorrentía, que es este pedacito. Entonces, cuando yo analice el hietograma, lo único que voy a tener que analizar es esto, no todo el hietograma, porque el resto del hietograma es agua que queda en la cuenca, en el suelo, en las plantas, en los troncos. Y entonces vamos a visualizar cómo esta dinámica hace que el hietograma se vaya conformando en el tiempo, ¿sí? La separación del hidrograma, que es así como se llama, entre el caudal base, que es el caudal que se genera por las napas freáticas, el aumento del agua por escorrentía y la dinámica superficial. Entonces, una forma bastante sencilla y una de las primeras formas de calcular esa diferenciación entre el caudal base, que es el de aguas subterráneas, con el caudal de escorrentía, es por medio de una forma gráfica, ¿sí? Antes se graficaban estos hidrogramas totales y hacían una línea. Trazaban una línea desde que se iniciaba la curva de ascenso hasta que terminaba la curva de ascenso. Trazaban esa línea y la dibujaban conformando este polígono. Y este nuevo polígono, con esa línea de separación de caudal base, es lo que me generaba el hidrograma de escorrentía, ¿sí? Entonces, este se llama hidrograma triangular, el método del hidrograma de escorrentía, por método de un triángulo, desde el inicio hasta el fin del hidrograma, de la curva de ascenso, pico y descenso, unían con una línea y generaban la escorrentía directa. Pero en el año 1932, es decir, ya casi 100 años, pero Sherman planteó que, bueno, eso era muy básico, entonces vamos a crear lo que es el hidrograma elemental, ¿sí? Ese hidrograma elemental puede basarse a partir de un hidrograma unitario. El unitario es un hidrograma de toda la cuenca o de cada una de las subcuencas donde se genera la acumulación de agua parcial para cada tormenta. Hay que considerar la morfometría y hay que considerar las características que esas tormentas que vamos a modelizar sean lo más semejantes posibles, ¿sí? Para que no me produzca distintos hidrogramas. Esa es la base, es la esencia del hidrograma unitario de Sherman. Pero, al mismo tiempo, tiene varios criterios que analizar. Primero, si nosotros vemos un hidrograma como el que estuvimos viendo hasta ahora, al tratar de analizar ese hidrograma, el tiempo al pico, el tiempo de concentración y el ascenso y el descenso, todo eso tiene que estar integrado en una unidad de tiempo. Entonces, en este ejemplo, esa unidad de tiempo va a estar dado por desde el inicio hasta la finalización del hidrograma. En este caso son 6 horas, ¿sí? El ejemplo. Entonces, acá lo que tenemos es un hidrograma unitario de 6 horas. Entonces, si el hietograma era todo lo separamos cada 6 horas, ¿sí? Entonces lo separamos al hietograma en tiempos unitarios. Tiempos unitarios porque son tiempos de una unidad, por eso unitario. Esa unidad de 6 horas, entonces todo el hietograma que teníamos lo separamos en unidades de 6 horas. Cada una de esas unidades de 6 horas me va a dar un hidrograma, ¿sí? Cada una me va a dar un hidrograma. Esos hidrogramas, que se llaman hidrogramas parciales, cuando
1, desde el inicio del primer hidrograma, hago la sumatoria de todos los hidrogramas hasta que termina el último, ¿sí? Para unir toda la tormenta y ver la lluvia, lo que me generó de caudal. ¿Ven? En esta línea negra estoy generando el hidrograma total, ¿sí? Este análisis del hidrograma total me está uniendo todos los hidrogramas parciales de cada valor unitario de tiempo, ¿sí? Bien, vamos a verlo en forma particular para una tormenta de 6 horas con 3 milímetros, ¿sí? En esas 6 horas llovieron nada más que 3 milímetros. Entonces me generé este hidrograma. Acuérdense que en el eje Y está el caudal y en el eje X está el tiempo. Este es el hidrograma total. Cada una de estas líneas en forma vertical me va a dar un caudal. ¿Cómo llego yo a partir de este hidrograma total a mi hidrograma unitario? Esa es el análisis que dice Sherman. Dijimos que la unidad de tiempo iban a ser las 6 horas. El tiempo unitario son las 6 horas. Ahora, ¿cómo hago para que me llegue a un caudal unitario? Bueno, divido esos 3 milímetros que me llovieron sobre sí mismo, es decir, para lograr 1 milímetro, un caudal de una unidad, de 1 milímetro. Entonces, lo que tengo que hacer es dividir este hidrograma total, dividido 3 en este caso. Si llovieran 8 milímetros, lo divido por 8. Si llovieran 25, divido 25. Entonces, voy a tener una unidad. Y ese hidrograma unitario me va a estar generando una cuantificación de caudales a partir de esa precipitación unitaria, que se denomina precipitación efectiva ideal. Entonces, para caracterizar ese hidrograma unitario, vamos a tener que tener un hietograma de 1 milímetro distribuido uniformemente en la cuenca. Obviamente que esté lloviendo en forma constante, no que llueva un poquitito, que pare, que llueva, que pare. No, que tiene que llover en forma constante en una duración unitaria, ¿sí? 1 milímetro de caudal en forma unitaria y uniforme, constante y de duración unitaria. Entonces, el hidrograma anterior se transforma en este. Las 6 horas, que es el tiempo unitario, 1 milímetro, que dijimos que era la unidad de caudal unitario, es decir, ese caudal que era así, lo dividimos por 3 y nos quedó en estas características. Este que está acá, el caudal anterior dividido 3, es el caudal unitario. ¿Cómo se representa? Con una doble letra, HU, y entre paréntesis ponemos el 1, que es la cantidad de lluvia, en este caso unitaria, y el 6 es el tiempo unitario, ¿sí? Este es el hidrograma unitario. Esto que estamos haciendo de convertir el hidrograma total en hidrograma unitario se llama deconvolución. La deconvolución es la transformación de un hidrograma total a un hidrograma unitario. ¿Y para qué nos sirve hacer esto? Porque este hidrograma unitario después lo puedo extrapolar a todas las tormentas que se me ocurran, ¿sí? Yo teniendo un valor unitario, si lo puedo multiplicar en relación a este tiempo unitario a cualquier otra tormenta, ¿sí? ¿Cómo? Entonces, por medio del método de la convolución, ¿sí? La convolución lo que hace es, en el mismo tiempo, este hidrograma, los valores de cada uno de estos caudales, lo multiplicamos por, ejemplo, 20 milímetros de lluvia en esas 6 horas unitarias. Entonces me va a generar cada una de estas líneas el valor de Q por 20. Otro ejemplo, si en vez de llover 6 horas... Perdón, no entendí. Bien, volvemos acá. La convolución es la transformación del hidrograma unitario a cualquier hidrograma, a un hidrograma total de una tormenta. Entonces, esa unidad de unitario en las 6 horas que era el tiempo, tenemos que tener la misma cantidad de tiempo, pero puede cambiar la cantidad de lluvia. Entonces, este caudal unitario lo multiplicamos
por la cantidad de lluvia y me va a dar cada uno de estos ejes, ¿sí? De estos ejes de acá, si lo multiplico cada uno de estos, en este caso por 20, me va a generar esta gráfica. ¿Se entendió? Sí, sí. Ahora, en el caso de que la tormenta fue de 1 milímetro también cada tiempo unitario, pero de 12 horas, entonces fue más larga, entonces tengo la multiplicación por 2, de dos unidades unitarias de tiempo, y llovieron 2 milímetros. Entonces, voy a tener un hidrograma para la primera parte, las primeras 6 horas, y voy a mover el inicio del segundo hidrograma parcial 6 horas en el tiempo de la gráfica. ¿Sí? Ven, lo muevo de acá. Y acá inicio el segundo hidrograma. La sumatoria de los dos me va a dar el hidrograma total. ¿Sí? Entonces, con la convolución estoy transformando este hidrograma unitario en cualquier otro hidrograma parcial. Ahora, ¿cuál es la condición? De que esa cuenca no sea modificada, ¿sí? Morfométricamente capaz que no se modifica, pero que tampoco me modifiquen el uso del suelo. Porque si yo tengo ese hidrograma unitario para una cuenca que tiene un bosque cubriendo toda la cuenca y se genera un incendio forestal y me quema toda la cuenca, la respuesta va a ser totalmente diferente. Ese hidrograma unitario no me sirve más, ¿sí? El hidrograma unitario es para una determinada condición de tormentas, de cuencas, de uso del suelo, ¿sí? Este es un ejemplo un poquito más largo, la precipitación, duró varias horas, ¿sí? Son 6 columnas de tiempo unitario, y acá vemos cada uno de los hidrogramas parciales, ¿sí? Para cada una de estas tormentitas, para cada una de estas barritas de esta tormenta, vamos a tener un hidrograma parcial. Se inicia el hidrograma parcial, la sumatoria de todos los hidrogramas parciales me da el hidrograma total. Es este grande que está acá, ¿sí? Bien, ahora, ¿cómo hacemos nosotros para hacerlo eso? Primero tenemos que, sí o sí, conocer los postulados, que son que la precipitación efectiva debe distribuirse uniformemente sobre la cuenca. Es un postulado que tenemos que definir y decir, bueno, la lluvia ideal está lloviendo uniforme en toda la cuenca, al mismo tiempo con una intensidad constante, donde el tiempo de base que nosotros vamos a tomar es tiene también que ser constante, es decir, o cada 6 horas, como habíamos visto en el ejemplo de recién, o el momento que querramos, pero siempre constante. Al mismo tiempo le agregaron que existe el principio de proporcionalidad, que es la multiplicación, ¿sí? Que es la convolución que hacíamos recién, el principio de proporcionalidad. Y por último, que es invariante en el tiempo, ¿sí? El hidrograma es para esa tormenta y nada más. Si llovió antes de, qué sé yo, 200 milímetros, no, yo lo hago para una tormenta en particular, ¿sí? El hidrograma unitario es para un evento en particular. Después tenemos, les muestro rápidamente esto porque no lo vamos a aplicar, pero para que sepan que existe, que son otro tipo de sistemas para la cuantificación de hidrogramas, que es, por ejemplo, el sistema lineal en tiempo discreto, donde la información se llama, cada una de las columnas del hietograma se llaman pulsos de ejecución del hidrograma. Esos pulsos van a definir cada uno de los tiempos unitarios que habíamos visto anteriormente. Entonces, cada uno de los pulsos me va a generar un hidrograma, ¿sí? Y este hidrograma se va a apilar, ¿sí? Por un medio de un sistema lineal, se apilan los hidrogramas y me generan también el hidrograma total. Pero por suerte nosotros vamos a hacer un ejemplo práctico nada más que con la convolución de un hidrograma unitario. ¡Qué suerte! Por suerte, que es mucho más fácil. Entonces... Sí, usted no puede ver las caras que estamos haciendo. No las veo. No lo puedo creer.
Bueno, fue demasiado fácil la cursada hasta ahora. Ahora vamos a complicarla. El tiempo unitario, ¿lo conocemos? Sí, lo conocemos. El hidrograma unitario básico, sí, también lo conocemos. Si lo graficamos, el hidrograma unitario, en un Excel nos va a dar una cosa así. Tiempo unitario sobre caudales, ¿sí? Acá tenemos el hidrograma unitario. Yo les voy a dar estos datos y ustedes van a lograr una convolución y generar el hidrograma total, ¿sí? Entonces, ustedes me van a decir, bueno, me falta la lluvia. ¿Cuál es la lluvia? La lluvia que genera escorrentía. ¿Se acuerdan que teníamos que separar la parte que no genera escorrentía con la que sí genera escorrentía? Y esa lluvia que genera escorrentía, esa precipitación efectiva o lluvia efectiva, también se las voy a dar como dato, ¿sí? Entonces acá les voy a dar como dato que las primeras 2 horas llovieron 10 milímetros, las otras 20, las otras 30 y las otras 10, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar la convolución. A cada una de estos valores de lluvia efectiva, lo voy a multiplicar por mi hidrograma unitario. Entonces voy a generar, en este caso, 1, 2, 3, 4 columnas en mi planilla de Excel, que son cada uno de los hidrogramas parciales. Para que sea fácil después la gráfica, cada hidrograma parcial va a ser 10 por 2 y así sucesivamente. 10 por 20, 10 por 40, ¿sí? Y así vamos a ir conformando el primer hidrograma. Después, 20 por 2, 20 por 20, 20 por 40, vamos a conformar el segundo hidrograma parcial. 30 por cada uno de los valores de hidrograma unitario, voy a obtener el tercer hidrograma parcial, y 10 por los valores de hidrograma unitario, voy a tener el cuarto hidrograma parcial. Pero si nosotros vemos con detalle esta planillita Excel, vemos que también están desfasados en el tiempo. El cero, el primer cero, el inicio del hidrograma va a estar en tiempo cero. El segundo, ¿se acuerdan que se trasladaba un tiempo unitario? En este caso el tiempo unitario es 2, entonces empezaría en la segunda celda. El tercero empezaría en la tercera celda porque empieza a las 4 unidades de tiempo unitario y el último parcial empezaría a las 6 unidades de tiempo unitario acá. Entonces, como que están trasladados para que coincidan con los tiempos. Hasta ahora acá tenemos un hidrograma sin considerar el flujo base, que era el agua subterránea, el agua de la napa freática. Hay lugares donde yo tengo el dato de flujo base, que lo miden con cuánto es la cantidad de agua de la napa freática, entonces lo puedo incorporar al hidrograma. Entonces, yo sumo cada una de las filas que tengo acá y genero una sumatoria para lograr el hidrograma total, pero si por suerte tengo el dato del flujo base, se lo tengo que sumar también a este hidrograma total, para decir el hidrograma completo que me va a generar el aforo S. Entonces voy a tener el subtotal, que es la sumatoria de estos 4 parciales, acá, y sumándole el flujo base, que es el agua freática, que obviamente puede cambiar un poquito, pero acuérdense que esto es durante una tormenta, ¿sí? O sea que puede cambiar poco, pero no mucho. Y la sumatoria con eso me va a dar el hidrograma. Ahora, ¿cómo lo vemos graficado ese hidrograma total? De esta forma. Transformamos el hidrograma unitario por esa lluvia efectiva en varios hidrogramas parciales que están, el inicio de cada hidrograma parcial está trasladado. Si ven, uno empieza en 0, otro en 2, otro en 4, otro en 6. 1, 2, 3, 4. Acá están los 4 hidrogramas parciales que veíamos recién. Tomamos toda la planilla y la graficamos directamente con líneas. Acá tenemos esta línea verde que es el flujo base, ¿sí? Y la línea azul que es el hidrograma total.
Esta es la práctica que me gustaría que hagan a partir de un ejercicio. La aplicación del método de convolución de un hidrograma unitario. ¿Vamos? Entonces, esa sumatoria de hidrogramas parciales me va a dar el hidrograma unitario final, ¿sí? El hidrograma unitario que yo voy a implementar va a estar dado para cada una de las unidades en la convolución, ¿sí? Entonces, si yo tengo esos hidrogramas parciales, la sumatoria total va a ser el hidrograma total de la cuenca hidrográfica. Entonces, lo que vamos a hacer como parte práctica, que ahora les voy a mostrar dónde están los datos, se va a sacar para la cuenca del río Oreco. Ya empezamos a full a trabajar en la cuenca del río Oreco directamente. Tuve que hacer una búsqueda bastante amplia de información y entonces tuve que meterme en algunas páginas web, en publicaciones, en datos que me prestaron. Les voy a mostrar acá algunas que no sé si las conocen o si ya la vieron en otra cursada, pero si quieren anotárselas, el Servicio Nacional de Información Hídrica, que se llama snih.hídricosargentina.gov.ar, nos da esta pantalla, ¿sí? Donde acá, Sí. acá es ¿ya lo vieron? Sí, tiene tiene unos conteos fijos, o sea, tiene unos Una sistemas. cuantificación. Sí. Bien, de caudales. Sí, tiene Bueno. uno acá en el Club de Pescadores, que está fijo. Ah, bien. ¿Lo conocen? Sí, lo fuimos a ver todos. ¿Ya fueron? Por lo menos en el listo. trabajo práctico primer año fuimos los que no sé ustedes, Flavia, Diego. Nosotros sí los fuimos. No, nosotros no. Entonces, si aprietan, si tildan ahí, les va a aparecer una pantalla como esta, donde van a estar los datos, ¿sí? Acá, en este caso, bueno, eran datos diarios. No, mensuales, estos son mensuales. Datos mensuales. Pueden exportar a Excel y hacer este gráfico, ¿sí? Después también pueden tener información del aforo, pueden tener información de altura, esa altura limnigráfica del pelo de agua, pueden tener caudal medio, diario, máximo, mínimo, caudal medio mensual, caudal máximo instantáneo, caudal mínimo instantáneo, que son todos los que les fui nombrando hoy para que aprendan los términos. Al mismo tiempo hay algunas zonas que también tienen parámetros de calidad de agua, ¿sí? Pero bueno, nuestra cursada no se representa con calidad de agua, pero está bueno que lo sepan. Y acá también tienen de varios años, pueden elegir, en algunos puntos hay, en algunos puntos no, cuál es el parámetro que quieren analizar o que quieren descargar, van a exportar acá y pueden descargar toda la información, ¿sí? Esas son lindas páginas. Después hay otra página que es para la parte climática, que es el Sistema de Información y Gestión Agrometeorológica, que es el SIGA, siga.inta.gov.ar, que van a ir a este portal. Y acá también pueden bajar bastante cantidad de datos de información climática, agrometeorológica en forma particular, de la cuenca del Areco, donde vamos a trabajar. Entonces, estaría bueno que vean cómo bajar la información de... ¿a dónde tengo que ir acá? De un hidrograma, ¿sí? Cómo son los hidrogramas o cómo son los datos del aforo. Bien, ¿se entendió eso hasta ahora? Sí, profe. Bien. Bueno, acá vamos a ver que tenemos una parte nueva, ¿sí? Antes de los trabajos prácticos, hay una caracterización de la cuenca del río Oreco. Esto lo fui habilitando a hoy. Acá van a tener un Excel, libro de datos, cuenca, río Oreco, nuevo, se lo puse para que lo identifiquen. Acá hay una cuenta, una descripción pequeña de suelos, pero hay una página web donde pueden bajar todos los suelos que vamos a ver ahora. Acá está la cartografía que vamos a utilizar a partir de ahora de la cuenca. Toda esta cartografía la hice yo, o sea que si tiene errores son errores culpa mía,
Así que vamos a trabajar todos en forma conjunta. Yo todavía no conozco toda la cuenca, o sea que quiero que ustedes también me apoyen para identificar. Y esto es cartografía de diagnóstico hecho por análisis antecedente y de imágenes satelitales. Y esto es lo que vamos a ver la clase próxima, modelización hidrológica con modelos matemáticos, software y GIS. Entonces me gustaría que bajen este archivo, ¿sí? Este archivo libro de datos Cuenca del Río Areco, y ahí van a ver esto, ¿sí? La primera hoja es la de morfometría, ustedes ya la tienen esa, entonces complétenla acá con sus datos. ¿Vamos? Esta segunda, la segunda hoja, es el modelo, es un modelo para que hagan el ejercicio práctico de hoy, ¿sí? Este es un ejemplo, miren qué buena es hoy, le doy ya casi solucionado el trabajo práctico, un ejemplo de la convolución a partir del tiempo que veíamos hoy, el hidrograma unitario, la precipitación efectiva, cómo se generan, ven cómo se generan cada uno de los hidrogramas parciales, están las ecuaciones, y eso es algo que me gustaría pedirles, cada vez que me manden un Excel, que tenga las ecuaciones, la celda, ¿sí? Así yo puedo interpretar en dónde está el error. ¿Vamos? En las correcciones. Bueno, en este caso era un hidrograma con 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogramas parciales. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un flujo base constante y el hidrograma total, que es la sumatoria de todo. ¿Ven? Sumatoria desde acá hasta acá. Entonces, cuando yo marco todo esto, hago así, clic, voy acá y grafico esto. Esto va a ser lo que ustedes me van a tener que entregar como trabajo práctico. Los hidrogramas parciales para una tormenta dada y la gráfica del hidrograma total. Y también me van a tener que entregar la relación de este hidrograma total, ¿sí? Este hidrograma total, que si ven ustedes la marca acá, es del hidrograma total que habíamos puesto en la última columna, con el hietograma. Y el hietograma es este, ¿sí? Entonces, esto, para conformar esta gráfica, está paso a paso en el libro de elementos metodológicos, ¿sí? En el capítulo de caudales líquidos, de hidrograma y particularmente hidrograma unitario, está la resolución y paso a paso de cómo completar este trabajo práctico, ¿sí? El enunciado de este trabajo práctico es este. Van a ver, vamos de vuelta acá, van a ver que en este trabajo práctico, que es el trabajo práctico 5, ¿sí? Si lo abrimos es esta hoja que está acá, hay una pequeña descripción, una introducción y hay una actividad. Determinar el caudal total que escurre por una sección de la cuenca del Areco por el método de hidrograma unitario, es decir, aplicar la convolución, graficar hidrogramas parciales y total y obviamente realizar el informe con su conclusión, ¿sí? Los datos para aplicar este ejercicio, que yo los tengo armado acá, que se los doy en el Excel, los datos son flujo base, tiempo de 30 horas total y tiempo unitario de 2 horas, lluvia efectiva e hidrograma unitario. Con estos datos ustedes arman el Excel y después me grafican cada uno de sus hidrogramas parciales y el total. ¿Se entendió? Sí. Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Por ahora Vamos a ver qué sale después. Muy bien. Esté atenta todos estos días hasta el viernes que viene a los mails, porque van a llegar, me parece. Bueno. Lean el capítulo del libro Elementos Metodológicos, que ahí está paso a paso cómo se hace este ejercicio. Ahora vamos a continuar con otro método. Sí, no te escuché. Adriana, ¿sos bajito? Yo. Sí. Entonces, los datos del enunciado
No, Ángeles. Ah, no te vi. Ángeles hoy. Es que no los veo ahora. Cuando estoy presentando no los veo. No tengo mucha conexión, me anda medio mal el wifi. Está bien. Pero te quería consultar si los datos del enunciado que Sí, estás presentando ahí son los mismos que están en el Excel, estos datos. no. En el Excel yo les doy un O sea, el modelo. Excel era un ejemplo. Es un ejemplo. Ustedes dupliquen esa hoja, copienla y Claro. hacen la misma y le ponen estos datos. Los datos que están marcados acá en el TP5. ¿Se entendió? Perfecto. Listo. No, yo no entendí, profe. ¿Viste? Esto Sí, que está acá. gracias. Perfecto. Esto que está acá son Sí. los datos que ustedes van a poner acá. Acá y acá. Ah, eso sí, sí. ¿Está? Ponen los datos ahí, automáticamente se les van a cambiar todas las columnas. Claro, Porque y los está gráficos todo también. Y los gráficos también. Pero a mí me gustaría que después me den una conclusión y una interpretación de lo que está hecho acá. ¿Estamos? Como siempre, profe, como siempre. Como siempre, perfecto. Bueno, entonces, ahora vamos a tomarnos un descansito de unos minutos hasta las 8 y a las 8 volvemos y vemos la segunda parte. ¿Sí? ¿Es brava como esta primera? No, un poquito más, relajada. No, está buena, toda la parte. Lo que pasa es que la parte de hidrología es así, es genial, a mí me Sí. encanta. Sí. Y la clase que viene vamos a integrar Intensa. todo. Es intenso. ¿Pero lo entendieron todo hasta ahora? Sí, sí. Es intenso, pero fácil. No, algo habíamos visto, pero bueno, no tanto Bueno. así. Bien, Nada, es por fácil. arribita lo mismo. Ah, bueno, pero hay términos que ya los conocemos, entonces por ahí no nos resulta tan Sí. Ah. difícil todo, pero bueno. Bueno, ven, es fácil. Bueno, y hay que aprenderlo para hacer el proyecto de manejo de cuenca, que es el final de la materia. Sí. Sí, sí. Bien. Bueno, Estaría bueno después hacerlo en el de Varadero, porque Varadero está justo en el medio de las dos cuencas. Exacto. Ujú. Ahora, cuando hagamos la clase que viene, el modelo hidrológico, vamos a hacer de toda la cuenca, ¿no? Varaderos, no, toda la cuenca. Porque, claro, Varadero agarra de la cuenca del río Areco la mitad del pueblo, nada más. Claro. Varadero está dividido, es la división, en el medio de Varadero están las dos cuencas. Ahora lo vemos. Ahora en un ratito lo vemos. A las Bueno. 8 volvemos. Voy a tomar Bárbaro. agua. Bien, cambiamos Listo. el mate. Hasta luego. Yo no me voy, apago nada más. ¿Eh? Sí, yo hago lo mismo. Así,